El estado de la educación en Argentina es el título de un informe elaborado por el Observatorio Argentino por la Educación que nos permite mirar 20 años hacia atrás para pensar qué va a pasar en el futuro, o por lo menos cómo podemos planificar políticas en el sistema educativo. Ignacio Ibarzábal es el director ejecutivo de este observatorio. ¿Cómo te va? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contemos primero qué es el Observatorio Argentino por la Educación. Bueno, nosotros somos una organización de la sociedad civil y nos definimos como un espacio de encuentro alrededor de los datos. Nos acompañan más de 50 expertos en educación y básicamente lo que hacemos es, o lo que buscamos es contribuir a que la educación se vuelva determinante del debate público a partir de datos. Y venimos trabajando hace solo 2 años, pero ya desarrollamos una plataforma de datos con más de 90 millones de registros públicos, una plataforma interactiva. Periódicamente publicamos informes analizando el estado de la educación y también trabajamos con padres creando un mapa colaborativo de días de clase. Y bueno, la vocación que nos une es trabajar para mejorar la educación argentina, pero con un diferencial muy claro, que es que nosotros creemos que lo que no se mide no se mejora, o en términos positivos que hay que medir para mejorar. Entonces trabajamos mucho en torno al dato, a la información, a la evidencia. Y como decía un profesor mío, un profesor que tuve que me gusta citar, él decía que los jóvenes crecen con imaginación profética. Y a mí me gusta decir que tenemos esa vocación o esa imaginación en la organización, porque esta imaginación profética tiene que ver con tener un ojo crítico, que es lo que tenemos a partir de los datos, pero también un corazón esperanzado de que a partir de este análisis de la realidad se puede mejorar. ¿Y qué dicen esos datos sobre lo que ha pasado en las últimas 2 décadas en la educación argentina, donde este tema de calidad versus cantidad siempre está en el eje de la polémica? Sí. Nosotros lo que hicimos fue, en este año tan importante de decisiones hacia el futuro, nos pareció clave hacer un análisis del estado de la situación, del estado del arte en la educación. Entonces lo que hicimos fue recorrer toda la estadística educativa disponible desde el 96 hasta el día de hoy, y analizamos 5 dimensiones, ¿no? Como la educación es un universo insondable de realidades, pero nosotros a partir de la estadística nos aproximamos a 5 dimensiones, y quizás hay 3 mensajes salientes que por ahí resumen lo que vimos. El primero es que en términos de acceso, es decir, de capacidad de recibir a los estudiantes en el sistema, estamos bien, y también ha habido una evolución positiva en los últimos 20 años. El segundo mensaje es que seguimos teniendo grandes desafíos a nivel de trayectorias, es decir, del recorrido de los estudiantes en el sistema, en particular en la secundaria. Y el tercero, que viene de la mano de este, es que también los resultados de aprendizaje todavía son bajos y que hay mucho que trabajar en ese sentido. Por eso te decía, cantidad no garantiza calidad. ¿Esto se puede trasladar a un resumen del informe, por ejemplo? Totalmente. De hecho, una forma de plantear la conclusión puede decir: estamos bien en términos de inclusión, no tanto así en términos de calidad. Para que te des una idea, algo que surge del informe es que en primaria tenemos una tasa de cobertura completa, es decir, todos los estudiantes en edad de asistir a primaria lo pueden hacer. En jardín de infantes ha habido una gran mejora de 20 puntos porcentuales en los últimos 20 años, y esto quiere decir que 3 de cada 4 estudiantes entre 3 y 5 años ya acceden al sistema. Y en secundaria también ha habido un crecimiento y 9 de cada 10 acceden. Entonces, si lo comparamos en términos regionales y si vemos la evolución de los últimos años, la noticia diría es positiva. Ahora, si vamos a las trayectorias, vemos que todavía en secundaria, de cada 10 estudiantes que ingresan al primer año, solo 6 acceden al último año, y de esos 6 que acceden al último año, pasando al tema del desempeño, si nos fijamos por ejemplo en los resultados en matemática, solo 3 de cada 10 logran resultados satisfactorios, ¿no? Y bueno, y esto habla de algunos avances que hemos tenido, pero también de los grandes desafíos que hay por delante. Tengo un hijo que está en 5º año, empezaron siendo 30, son 10 los que van a terminar la promoción este año, así que te puedo decir qué es lo que pasa, lo que uno ve en las aulas. ¿Y las causas de eso también las pudieron detectar? Bueno, digamos, hay multiplicidad de causas.
y para la multiplicidad de factores que analizamos. Nosotros, otro punto que destacamos en el informe es la importancia de contar con buenos sistemas de información o de mejorar los sistemas de información educativa en la Argentina. Pudimos hacer todo este informe gracias a una especie de censo educativo que se realiza cada año, que se llama el relevamiento anual, y está desde 1996, pero a diferencia de los países limítrofes, somos el único que no cuenta con algo que se llama Sistema Nominal Nacional de Información, que es una forma un poco técnica de hablar de la posibilidad de seguir la trayectoria de cada estudiante. Entonces, un paso que podría ser fundamental y que nos ayudaría a entender mejor las causas y a partir de eso a generar mejores políticas es tener sistemas que permitan seguir la trayectoria de cada estudiante. Y te pongo un ejemplo. Sí. En Santa Fe fue una de las provincias, porque a nivel nacional este sistema todavía no está consolidado, pero hubo avances, hubo muchos esfuerzos de distintas gestiones nacionales y también avances en distintos gobiernos provinciales. Santa Fe es una de las provincias pioneras en este sentido y a partir de su sistema que permite seguir la trayectoria de cada estudiante, desarrollaron una política que se llama Vuelvo a Estudiar y a partir de esta política identifican a los estudiantes que han abandonado el secundario y en el receso escolar van asistentes sociales a buscarlos y los acompañan al regreso de la escuela, bueno, y trabajan de esa manera para bajar la deserción. Este es solo uno de los ejemplos de las posibilidades que permitiría tener este sistema que permita seguir la trayectoria de cada estudiante. Además tienen ahora libreta electrónica. Uno accede a las notas de sus hijos a través de una plataforma virtual. ¿Y qué rol cumplen los docentes en toda esta proyección que ustedes hicieron? Bueno, los docentes naturalmente son los grandes protagonistas junto a los estudiantes del sistema educativo. Claro. Y ahí vimos también un dato bastante llamativo, que es que mientras ahí analizamos, focalizándonos en primaria, donde es más fácil analizar los datos de cargos docentes, vemos que mientras que en la escuela estatal, de gestión estatal, hubo una disminución en la cantidad de alumnos, o sea, de un 9% creció en un 20% la cantidad de cargos docentes. Y en cambio en la privada hubo un crecimiento paralelo de 30% en cantidad de cargos docentes y de estudiantes. Entonces hoy en el sector estatal hay casi unos 2 estudiantes por cargo docente, mientras que en el sector privado son 15 estudiantes por cargo docente. Viendo los resultados, esto genera una serie de preguntas, ¿no? ¿Está siendo el sector privado más eficiente? ¿O tiene que ver con que el sector estatal se ocupa más de la educación rural? ¿O acaso se relaciona con el hecho de que muchas veces el Estado pone más recursos allá donde más necesitados son, ¿no? Entonces, esto es una serie de preguntas que se abren a partir de los datos que tenemos respecto a los docentes, pero volviendo a los sistemas de información, hoy en Argentina, a partir de los sistemas estadísticos, no es posible saber exactamente cuántos docentes hay. O sea, de la misma manera que hablábamos de un sistema de trayectoria por estudiantes, no lo tenemos por docentes. Hablaste al principio de que la intención de ustedes es que haya un mensaje esperanzador, que podamos mirar hacia el futuro. Ya mencionaste algunas cuentas pendientes de nuestro sistema educativo. En esas conclusiones, ¿qué hace falta para que hablemos de mayor calidad en la educación argentina? Bueno, un punto fundamental es, yo diría, la previsibilidad y que trabajemos juntos, tanto de la sociedad civil como de la política, en generar políticas de Estado. Por poner un ejemplo, en los últimos años se ha hecho bastante hincapié en las pruebas a aprender y nosotros creemos que se consolide la cultura de la evaluación en las escuelas es muy importante en referencia a este valor que hablaba al principio, ¿no? De que necesitamos medir para mejorar. Medir no es condición suficiente para mejorar, pero sí condición necesaria, ¿no? Y en este sentido también quería compartir otra iniciativa en la que estamos trabajando, que estamos solicitando a los candidatos a presidente que presenten antes del 1 de octubre un plan educativo, digamos, una plataforma política concreta mostrando las propuestas de cada espacio para mejorar la educación, ¿no? Y ahí hasta el momento logramos el compromiso de
de Lavagna, de Macri, de Spert y de Gómez Centurión, de presentar este plan para el 1 de octubre, pero estamos esperando todavía las respuestas de Alberto Fernández y Nicolás del Caño o de sus espacios. Claro. Pero este también es un punto que nos parece fundamental para que podamos trabajar juntos como sociedad, conocer las propuestas políticas y que por empezar estas propuestas existan, sean claras y a partir de eso sean conocidas por la sociedad. Así que bueno, en eso también estamos trabajando y de hecho tenemos una petición creada en nuestra plataforma www.argentinosporlaeducacion.org, donde invitamos también a la ciudadanía a firmar para acompañarnos en este pedido. Que tiene que ver con el compromiso, con esta idea de que esto sea colaborativo también, ¿no? Porque todos formamos parte del sistema, como padres, como maestros, como alumnos, y en eso también va que cada uno tome la iniciativa de participar, siempre pensando, ¿no?, en que podamos mejorar la calidad educativa. Además, en estos resultados, ¿qué es lo que más te sorprendió? Porque hace mucho que están trabajando en el área, ¿no? Sí. Pero ¿qué es lo que más te sorprende? A mí lo que no deja, no sé si sorprenderme, pero sí alarmarme e interpelarme y personalmente motivarme a trabajar cada vez más en esto, es los resultados de desempeño en el nivel socioeconómico bajo. Y acá recién hablamos de los resultados en matemática y vemos que en el nivel socioeconómico bajo, solo 10 de cada 100 o 1 de cada 10 alcanza resultados satisfactorios, pero solo 1 de cada 100 llega a resultados avanzados en estas pruebas estandarizadas, ¿no? Entonces, ese por ahí es el dato que a mí más me interpela y que creo que nos tiene que movilizar a realizar cambios concretos en la educación para que esta situación mejore rápidamente. Con ese mensaje nos quedamos, Ignacio. Muchísimas gracias. Ojalá que también ayude la difusión de estos temas para que la gente también se sume. Gracias. Gracias a vos. Gracias por acompañarnos. Y nosotros empezamos a despedirnos haciendo un repaso de lo que fue esta nueva edición de Abierto al Público. Hoy conocimos, por ejemplo, cómo se protege a las víctimas de la violencia de género y familiar en la ciudad de Buenos Aires. Acércate a las sedes comunales. Con policías y agentes especializados, además de un equipo interdisciplinario, van a brindarte la contención necesaria en caso de que estés sufriendo violencia de género. También conocimos, te lo contamos hace un ratito, el trabajo del Observatorio Argentino por la Educación, planteando desafíos y cuentas pendientes para mejorar la calidad educativa, para que haya mayor acceso a la educación y para que todos nos involucremos en algo que además nos compete como sociedad. Además, conocimos que en 3 años aumentó 8 veces la presentación de declaraciones juradas de funcionarios del Poder Ejecutivo en la provincia de Buenos Aires y que desde este año también se suman los del Poder Judicial, como hace 2 años fue con los legisladores, con un único objetivo: transparentar el acceso a la información del Estado de cualquier ciudadano que esté interesado en hacerlo. Y además, hoy conocimos las promociones, líneas de crédito y descuentos del Banco Ciudad para las pymes y cualquier persona que quiera hacerse cliente, con la intención de colaborar en un momento complicado para la economía y brindar herramientas para mejorar la situación de cada uno de ellos. Y de esta forma nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos como siempre en una semana. Hasta la próxima.